En este video vamos a trabajar con interés efectivo. Vamos a trabajar con diferentes fórmulas en Excel y diferentes fórmulas en tasas o diferentes conversiones en tasas, ya sea de periódicas a efectivas, de periódicas a nominales, de periódicas a otras periódicas diferentes o de nominales a periódicas, etc. Comencemos con el primer ejercicio. Nos dice que tenemos una tasa de 2% mensual y nos indican que tenemos que convertirla a efectiva anual. Para ello en realidad existen diferentes métodos, pero vamos a sacar lo siguiente en este ejercicio. Vamos a trabajar un 2% mensual y lo vamos a sacar en forma periódica. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una fórmula simple donde vamos a multiplicar este porcentaje por 12, ya que un año contiene 12 meses. Bien, y aquí lo tenemos. Vamos a convertirlo ahora aquí a porcentaje y le vamos a dar un par de decimales. Aquí lo tenemos. Esta tasa en realidad se conoce como anual, nominal, mensual. O simplemente algunos autores lo conocen como nominal mensual. Así que si lo ves con los dos nombres es prácticamente la misma. Bien, ya teniendo entonces este interés del 24% anual, vamos a entonces a obtener ahora mi tasa nominal para obtenerla entonces a una tasa efectiva. Lo que vamos a hacer entonces, bien, y ahora vamos a utilizar entonces la función interés efectivo. Interés efectivo. Esta función lo que me pide primero es mi tasa nominal, que previamente ya la tengo, que es el 24%. Luego una coma, y luego me pide el número de periodos. Como hemos visto, nuestro ejercicio está compuesto por 12 meses, así que los periodos en un año vienen a ser 12 meses. Colocamos simplemente 12 y luego cerramos paréntesis y enter. Y aquí lo tenemos. Vamos a convertirlo esto a porcentaje y vamos a agregarle aquí un par de decimales. Vamos a aumentarle un par de decimales más y este porcentaje sería nuestra tasa de efectiva anual. Vamos a seleccionar esto y vamos a darle aquí un color de relleno para destacar esta información que hemos hecho. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Bien, ahora en el segundo ejercicio vamos a obtener un 10% de efectivo anual a trimestral. En otras palabras, de efectivo a nominal. Es prácticamente lo contrario al anterior. ¿De acuerdo? Entonces para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio. Recuerden que hay diferentes métodos para hacer este procedimiento. Lo estamos haciendo a nivel de Excel. Así que en la materia obviamente su profesor le va a decir cómo realizarlo manualmente. Aquí lo estamos haciendo a nivel de Excel y en Excel sería de esta forma. Como les repito, hay diferentes formas de hacerlo también en Excel. Vamos a acercarnos un poquito más para poder sacar este ejercicio. Para hacer esto entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar este porcentaje por 4. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un año se divide en 4 trimestres. Y listo, aquí lo tenemos entonces, lo tenemos de esta forma. Aquí sería entonces nuestro nominal trimestral. Luego ahora lo que me toca es pasar esta tasa nominal a una tasa efectiva. Para ello entonces utilizo interés efectivo. Selecciono este porcentaje, coma, 4. Cerramos paréntesis y enter. Y aquí tengo entonces mi efectivo anual. Vamos a darle el porcentaje. También vamos a aumentarle un par de decimales. Y vamos aquí a centrarlo. Vamos a ponerle en negrita. Entonces sería nuestro efectivo anual. Ahora bien, para obtener semestres tengo entonces que utilizar nuevamente mi tasa nominal. Voy a insertar aquí una fila más. Bien, y aquí voy a utilizar entonces la función tasa nominal. Selecciono el porcentaje que hemos obtenido, el de arriba, coma, y vamos a colocarle aquí 2. ¿Por qué? Porque un año está compuesto por 2 semestres. Aquí lo tenemos. Y este sería nominal semestral. Vamos a insertar una fila más porque me toca sacarlo para la siguiente. Y ahora para obtener la tasa semestral, aquí vamos a colocarle semestral. Es simplemente una fórmula donde vamos a seleccionar este porcentaje anterior y lo vamos a dividir entre 2. Listo. Y este es entonces mi porcentaje semestral. Bien, aquí llegamos entonces al final de este ejercicio y vamos a destacarlo con un color. Bien, vamos a hacer un último ejercicio, el que vemos acá en la parte inferior. Bien, aquí en este ejercicio lo que vamos a hacer es convertir una tasa nominal mensual a una tasa trimestral, a un 10%.
Como la tasa nominal es mensual, no podríamos hacerla directamente o dividirla a trimestres. Debemos llevarla a efectiva. Así que lo que vamos a hacer es utilizar la función interés efectivo. Entonces primero vamos a hallarla a efectiva anual. Así que aquí coloco igual interés efectivo. Y este porcentaje lo vamos a llevar a 12 meses. Un periodo de 12 meses es un año. Bien, y aquí lo tenemos. Vamos a darle aquí negrita y vamos a quitarle un poco de decimal aquí. Bien, vamos a darle porcentaje también aquí y vamos a aumentar un poquito más de decimales. Ya está por aquí. Y aquí vamos a darle efectiva anual. Efectiva anual. Bien, ya tenemos entonces ello. Vamos a darle negrita aquí para que destaque. Ahora vamos a hallar nuestro nominal trimestral. Para ello entonces lo que voy a utilizar es la función tasa nominal, que ya lo hemos visto varias veces. Selecciono este porcentaje que previamente tengo de efectivo anual y lo voy a dividir entre 4. Vamos a utilizar 4. ¿Por qué? Porque sabemos que en un trimestre hay 4 meses. Vamos a cerrar paréntesis y enter. Y acá lo tengo. Y vamos a darle de una vez aquí el formato para que tenga ya el porcentaje. Y aquí vamos a colocar nominal trimestral. Nominal trimestral. Listo. Con ello ya tengo mi porcentaje nominal trimestral. Y por último, para hallar mi trimestral, lo que voy a hacer es simplemente una fórmula donde voy a seleccionar este y lo voy a dividir entre 4, que es el número de trimestre que tiene un año. Y aquí lo tengo entonces. Vamos a darle porcentaje aquí, vamos a aumentarle un par de decimales o 3 o 4 decimales. Y aquí tengo mi trimestral, mi tasa trimestral. Como se dan cuenta, hemos ido de un procedimiento a otro para llegar a nuestro resultado de 10% nominal mensual y hemos llegado para sacarlo a trimestral. Por todos estos procesos utilizando la función interés efectivo, la tasa nominal y utilizando una fórmula para dividirlo. Bien, y así cada uno de los ejercicios. Vamos a destacar eso entonces y aquí lo tenemos. Bien, de igual forma entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esta hojita. Vamos a colocarle aquí inicial y el de acá fin. Ya que esta está terminada va a quedar así para que lo puedan revisar. Y la de acá vamos a borrarle cada uno de estos porcentajes para que puedan hallarlo ustedes mismos. Pero antes vamos a colocar aquí esto. En realidad vamos a borrar estos. Solamente estos también. De igual forma estos. Para que trabajen con esos porcentajes. Pero pueden cambiar ahí los porcentajes como lo crean conveniente. Bien, entonces a ponerlo en práctica.